¿Te has preguntado qué es el horizonte metodológico y por qué es vital construirlo? En este video, de la mano del maestro Jairo Daniel, exploraremos sus fundamentos teóricos y los elementos clave que lo rodean. Acompáñanos. Cuando iniciamos un proceso de intervención en nuestras aulas, no podemos caminar a ciegas. Muchos se preguntan, ¿por qué hablar de un horizonte metodológico? La respuesta es sencilla, porque es la declaración de nuestra honestidad intelectual y la brújula que evita que nuestra investigación sea una simple opinión. Como lo señala Pérez 1994, investigar requiere un andamiaje que dé sentido y coherencia a nuestras acciones. Dicho lo anterior, para entender hacia dónde vamos, primero debemos definir qué es exactamente este horizonte. ¿Qué es el horizonte metodológico? El horizonte metodológico es el proceso sistemático de toma de decisiones. No es solo un listado de pasos, es, según Rodríguez, el marco donde el investigador define su camino para conocer y actuar sobre la realidad. Contempla desde nuestra visión filosófica hasta la herramienta física con la que recogemos la evidencia. Investigar requiere un andamiaje que dé sentido y coherencia a nuestras acciones. Ahora, para que este horizonte sea claro, debemos empezar desde lo más general, la lente a través de la cual vemos la realidad investigada, el paradigma. Por definición, es un marco conceptual de valores, creencias y supuestos. El paradigma, en palabras de Hernández Sampieri, es un marco de referencia que guía el estudio. Para entender el camino que tomamos, primero debemos comprender que existen dos grandes maneras de hacer investigación, dos paradigmas que actúan como lentes diferentes para observar la realidad. Por un lado, tenemos el paradigma racionalista positivista. Este enfoque busca la objetividad pura, la generalización y la medición, como señala Hernández Sampieri 2014. Este paradigma parte de una realidad objetiva, donde el investigador intenta ser lo más neutral posible usando métodos estadísticos para probar hipótesis y establecer leyes que expliquen fenómenos de forma universal. Por otro lado, está el paradigma interpretativo cualitativo, que es la base de nuestro trabajo. Aquí, la visión cambia radicalmente. Ya no buscamos leyes universales, sino comprender la complejidad humana desde adentro. Como bien afirma Pérez Serrano 1994, este paradigma busca comprender los significados y las intenciones de los sujetos en su contexto. No somos observadores ajenos, nos involucramos para entender la realidad tal como lo viven quienes lo protagonizan. Esto se alinea con lo que Rodríguez Gómez 1996 defiende, que la investigación cualitativa no busca medir, sino interpretar la acción humana a través de un proceso donde la subjetividad, lejos de ser un error, es un instrumento clave para generar conocimiento. Para visualizar mejor esta diferencia, miren este esquema. Como pueden ver, mientras que el positivismo nos da una foto fija, una medida de lo que ocurre, el paradigma interpretativo nos permite leer la historia detrás de la foto, permitiéndonos entender no solo lo que pasa, sino por qué y qué significa para los actores involucrados. Una vez que hemos elegido nuestra lente, el paradigma, necesitamos un camino para recorrer la realidad. Ese camino es el método. Si el paradigma nos dice cómo vemos el mundo, el método nos dice cómo caminamos sobre él para recolectar las piezas de nuestro rompecabezas. El método, la estrategia de indagación. ¿Qué es el método? Para Rodríguez 1996 es el procedimiento sistemático definido por el objeto de estudio dependiendo del paradigma cualitativo. Ahora, ¿por qué hablamos a veces del método y otras de los métodos? Piénsalo así, el método en singular es nuestra estrategia de indagación, el procedimiento sistemático, riguroso y coherente que elegimos para responder a nuestra pregunta de investigación. Sin embargo, al adentrarnos al paradigma cualitativo, nos encontramos con distintas modalidades o caminos específicos que podemos seguir según lo que necesitemos descubrir. Rodríguez 1996 nos invita a verlos como opciones especializadas dentro de nuestra estrategia. La etnografía, ideal si nuestro interés es describir y comprender la cultura y la vida cotidiana de un grupo particular desde adentro. La fenomenología, la herramienta perfecta si queremos explorar la esencia de las experiencias vividas por los sujetos, es decir, entender el fenómeno tal y como ellos lo sienten. La investigación-acción,
quizás el método más vital para nosotros como docentes, como señalan autores como Latorre o Elliot. Aquí no solo investigamos para conocer, sino que investigamos para transformar, buscando mejorar nuestra propia práctica educativa a través de un ciclo continuo de reflexión y cambio. Por lo tanto, elegimos una estrategia, nuestro método general cualitativo, y seleccionamos una vía, nuestra metodología específica que mejor se ajuste a nuestra realidad educativa. Ahora bien, ya hemos definido nuestro paradigma, nuestra mirada, y hemos trazado el método, nuestro camino o estrategia de investigación. Pero, ¿cómo recolectamos la información real en el campo? Aquí es donde entran en juego las técnicas. Si el método es el cómo vamos a proceder en términos generales, las técnicas son las herramientas concretas, los instrumentos prácticos con los que tocamos la realidad y obtenemos nuestros datos. Sin una técnica adecuada, nuestra estrategia, por más brillante que sea, se quedaría solo en el papel. Las técnicas, el cómo de la recolección. La técnica es el procedimiento, conjunto de reglas que nos permiten obtener información. Según la metodología cualitativa de Hernández Sampieri, destacan 1. La observación como técnica de investigación. Ahora, en nuestra primera herramienta, la técnica de observación, como señala Hernández 2014, no se trata simplemente de ver lo que sucede, sino de realizar un registro sistemático en situaciones que no controlamos. Es decir, nos adentramos en el entorno natural, ahí donde ocurren los hechos sin que nosotros los manipulemos. Como pueden ver en el esquema, el propósito central aquí es explorar, describir y comprender, pero la observación no se hace de cualquier forma, debemos elegir nuestra postura. Nos ofrece la observación participante. Aquí es donde ocurre la magia en nuestra maestría. Como investigadores nos involucramos en la actividad, convivimos con los sujetos y buscamos entender su realidad desde adentro. No somos espectadores, somos parte del tejido social que estudiamos. Tenemos la opción de la observación no participante. Por otro lado, implica mantener una postura más neutral, observando desde fuera para captar dinámicas sin intervenir directamente. La clave es que el registro de lo observado, ya sea en un diario de campo o mediante protocolos específicos, es lo que convierte una anécdota en evidencia científica para nuestro proyecto. La técnica de la entrevista. Según Hernández 2014, la entrevista es una herramienta clave para recopilar datos verbales a través de una conversación profesional. Pero atención, no es cualquier charla, es un diálogo intencionado donde, como investigadores, buscamos explorar, obtener información detallada y, sobre todo, comprender las perspectivas y experiencias de nuestros interlocutores. Como ven en el esquema, la clave de la entrevista cualitativa es su flexibilidad e interacción. A diferencia de un cuestionario rígido, aquí usamos una guía de temas, no un guión fijo. Esto nos permite adaptarnos a la conversación, profundizar en lo que surja y seguir los hilos que el entrevistado nos ofrece. Existen varios tipos de entrevista, pero los principales son la entrevista estructurada, aunque cualitativa, la flexibilidad es clave. A veces necesitamos un guión más fijo para ciertos temas, manteniendo el orden de las preguntas para comparar respuestas. La segunda es la entrevista no estructurada o semiestructurada. Esta es la más usada en nuestro paradigma. Aquí el investigador se adapta al flujo de la conversación, profundizando según sea necesario. Es un arte que se perfecciona con la práctica. En esencia, la entrevista nos permite darle voz a los actores de nuestro estudio, revelando sus significados, sus historias y sus visiones del mundo. Además de la observación y la entrevista, existen otras técnicas muy valiosas en la investigación cualitativa, especialmente útiles en el ámbito socioeducativo. Autores como Hernández y Rodríguez destacan que la elección de estas técnicas depende totalmente de la pregunta de investigación y de lo que queramos escuchar o ver en nuestro contexto. Aquí te presento otras técnicas esenciales para tu repertorio. Grupos focales, documentación o análisis documental, historias de vida, relatos biográficos, introspección y diarios de campo. Hasta aquí hemos hablado de las técnicas, que son nuestra estrategia de acción. Pero,
Para que una técnica sea rigurosa, no podemos improvisar. Necesitamos un soporte material que nos permita recolectar, organizar y sistematizar la información. Aquí es donde entran los instrumentos. Si la técnica es la observación, el instrumento sería nuestro diario de campo o una guía de observación. Si la técnica es la entrevista, el instrumento es nuestro guión de entrevista o una grabadora de audio. Como señalan autores como Hernández y Rodríguez, el instrumento es el puente directo entre la teoría y el dato. Sin un instrumento bien diseñado, nuestra investigación pierde validez y coherencia. Es en este punto donde la maestría se vuelve operativa. El instrumento es la hoja de ruta que llevamos al campo para asegurar que no se nos escape ningún detalle relevante para nuestra investigación. ¿Qué es el instrumento? Rodríguez 1996. Si la técnica es la estrategia operativa, el instrumento es la herramienta material que nos permite el registro y la sistematización de la información. Hernández 2014 enfatiza que un buen instrumento debe ser coherente con el paradigma interpretativo. No busca medir variables, sino registrar significados, vivencias y contextos con la mayor fidelidad posible. Al observar esta matriz, hay 3 puntos fundamentales que debemos integrar para que nuestra investigación en la maestría sea un éxito. 1. La coherencia interna. Como pueden notar, el instrumento no se elige al azar, existe un hilo conductor que nace en el paradigma, pasa por el método y se materializa aquí. Por ejemplo, si nuestro método es la investigación-acción, nuestro instrumento estrella será el diario de campo, porque es el único que permite captar nuestra propia reflexión sobre la práctica en tiempo real. 2. El instrumento como filtro de realidad. El instrumento es lo que nos permite pasar del caos de la realidad a un dato analizable. Sin una guía de entrevista o en una ficha de registro, la información se nos escapa entre las manos. El instrumento nos da el rigor necesario para que lo que escuchamos o vemos se convierta en una evidencia científica. 3. Flexibilidad cualitativa. A diferencia del paradigma positivista, donde el instrumento es rígido, como un examen, en nuestra ruta cualitativa los instrumentos son vivos, como sugieren Hernández y Rodríguez. Una guía de temas puede evolucionar durante la misma entrevista si descubrimos un significado nuevo que no habíamos previsto. En resumen, la técnica es el proceso y el instrumento es el soporte. Sin una buena técnica estamos ciegos, pero sin un buen instrumento estamos mudos ante los datos. Hemos recorrido juntos este horizonte metodológico, desde la base filosófica de nuestros paradigmas, pasando por la estrategia de nuestros métodos, hasta aterrizar en la operatividad en las técnicas y la precisión de nuestros instrumentos. Como hemos visto, la importancia de entender esta escalera no es solo teórica, es lo que garantiza la coherencia de nuestro trabajo. Espero que este resumen sea de gran ayuda para su camino en la investigación y para seguir fortaleciendo la construcción de su tesis. Les invito a explorar y utilizar los materiales didácticos creados por un servidor, Maestro Jairo Daniel. En ellos encontrarás guías prácticas y herramientas adicionales diseñadas específicamente para aterrizar estos conceptos en su proyecto final. Mucha suerte